Yeehaw és el nom de l'espectacle que va tindre lloc el dissabte 20 de maig per la vesprada a la porta de l'Ajuntament, a la plaça de la Constitució, i que es va celebrar a les 7 de la vesprada a càrrec de la companyia La Banda de Otro. Submergits en un univers musical inspirat en el country i en el món de l'oest, La Banda de Otro ens oferia un espectacle de circ on és pràcticament impossible distingir els músics dels malabaristes o dels pallassos. Bueno, pues el espectáculo de hoy se llama Yeehaw, que se escribe Yeehaw, si lo veis escrito, pero es como la manera que tienen de escribir los americanos, pues ese grito tan peculiar y tan western de Yeehaw. Y bueno, pues es un espectáculo de circo y música en directo y sobre todo humor, en el que sumergimos al público en un universo pues del oeste, que tenemos todo de las películas metidas y nada, divertido, musical y bueno, con participación del público en su momento. Bueno, yo creo que lo van a pasar bien. La Banda de Otro és una companyia de Sevilla que es va crear fa només un any, però que ja duia una important trajectòria independent. Actualment està formada per Rafael Díaz i pels germans Daniel Fontcubierta y José Alberto Fontcubierta. La compañía de La Banda de Otro realmente estrenó el año pasado este espectáculo y tiene un añito más, tendrá en total 3 años de vida, pero todos los miembros, 2 de los miembros somos los hermanos inconfundibles, que tenemos como 12 o 14 años de trayectoria, desde el 2003, serían 14, y el otro compañero, Rafael Díaz, que ha pasado por muchas compañías también de teatro y circo, entonces todos tenemos mucha experiencia, pero esta compañía, esta juntiña que hemos hecho entre los tres, es más o menos nueva, del año pasado. Son tortas de payaso, son de mentira, mira, atentos a sus manos, mira, 1, 2... Per a La Banda de Otro, la cultura és una cosa que lamentablement ha deixat de ser prioritària, i per això festivals com aquest, en els que la cultura es troba a l'abast de tothom i que qualsevol pot apropar-se per a gaudir d'ella, són iniciatives molt bones que s'han de potenciar i de seguir realitzant. Todo lo que sea sacar la cultura a la calle, todos los festivales que se hagan en la calle nos parece genial, porque en estos mundos donde la cultura está, en estas épocas donde la cultura parece lo último, ni siquiera hay recortes en sanidad, en educación, en muchas cosas, y ni siquiera se habla de la cultura, o sea, imaginemos entonces la cultura como que la gente la tiene como que no es nada importante, y es muy difícil hacerlos que vayan dentro de las salas de teatro, que vayan a bibliotecas, que la gente vaya a la cultura, entonces hay que ponérsela delante. Por eso me parecen súper importante que haya tipo de iniciativas como esta, festivales en la calle, y que la gente se lo encuentre y aprenda a amar la cultura. Com ja va ser en tradició, una gran batucada a càrrec de volumball a percussió anava portant a la gent pel carrer guiant-los fins a l'espectacle, com ocorregué també quan acaba l'actuació de Yeehaw i es dirigiren cap a Gregorio Gea per a veure l'Apartamento. Aquesta quinta edició del MAC va aconseguir tindre un gran nombre de públic que arribava tant des de Mislata com del voltant i que ha permès que la cultura s'apropi a la gent com no es podia fer d'una altra forma.